Por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Señoría, en representación de la Fiscalía del Estado de Yucatán, comparece el licenciado Luis Alberto Saavedra Bravo, con datos y cédula profesional ya registrado ante este tribunal. ¿Me acompañan? Licenciado Víctor Hugo Enríquez, con datos y cédula previamente registrados ante este tribunal. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciada Erika Anaí Mendoza Romo, con cédula profesional y domicilio ya registrado ante este tribunal, me presento en calidad de defensor particular. ¿Y me acompaña? Licenciada Mónica Marcela Becerriola, con cédula y datos ya registrados ante este tribunal en calidad de defensor particular. Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Sí, su señoría. Previamente, permiso para expresarme en sala de votación. Adelante, continúe. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación directa con el diverso 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía tiene a bien solicitarle auto de vinculación a proceso en contra del imputado Darío Nicolás Tinal Manrique por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de robo calificado ejecutado con violencia moral por haberse cometido en vivienda habitada de noche y llevando armas al momento de su comisión, lo cual se encuentra previsto en los artículos 332, 333 fracción primera en su segundo párrafo, 335 en sus fracciones primera y séptima, y en la 336, todos ellos del Código Penal del Estado de Yucatán. Lo anterior, toda vez que se han colmado los requisitos de procedencia establecidos en el numeral 316 del Código Procesal invocado, pues ya se formuló imputación al detenido. Asimismo, se le otorgó la oportunidad para declarar, ante lo cual decidió reservarse el derecho de hacerlo. De igual forma, por lo que respecta al elemento consagrado en la fracción tercera del aludido precepto, de los antecedentes de investigación se desprenden datos que establecen que se ha cometido el hecho consistente en el apoderamiento de una cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien puede disponer de ella con arreglo a la ley. Toda vez que el día 11 de octubre una persona delgada, de tez morena, aproximadamente 30 años, con cabello oscuro, que vestía una playera tipo polo color verde y un pantalón de mezclilla, portando un cuchillo, se introdujo al domicilio ubicado en la calle 63, número 248, entre 42 y 44 de la colonia Centro, domicilio que pertenece a la ciudadana Sofía Esmeralda Basterrechea Ortiz, quien se encontraba en el interior del lugar de referencia en compañía de Verónica Fernández, tras lo cual, una vez se introdujo el sujeto en mención, se apoderó del teléfono celular de la marca Samsung Galaxy J5 que se encontraba encima de la mesa. Acto seguido, tomó una bolsa, en lo que la ciudadana la tomó y, reaccionando de manera instantánea, la jaló con fuerza, haciendo que todo el contenido y la misma bolsa cayeran al suelo, tras lo cual el sujeto se agachó y tomó una cartera con 500 pesos y 20 dólares americanos, además de las credenciales y tarjetas bancarias de la víctima. El anterior hecho se advierte del acta de entrevista recabada a Verónica Fernández Castro, así como a Esmeralda Basterrechea, quienes manifiestan que aproximadamente a las 18 horas, una persona de aproximadamente 30 años y que vestía pantalón de mezclilla y playera tipo polo color verde, irrumpió en su domicilio y les dijo que no gritaran, se apoderó de los objetos descritos y que tras huir de la casa salieron pidiendo ayuda. Uno de sus vecinos se dio cuenta y llamó a la policía y les dijo haber visto al ladrón por el Parque San Cristóbal, frente a la iglesia. Asimismo, se cuenta el informe rendido por el elemento de la policía Luis Manuel Coli Martínez, quien en su informe policial establece que a las 18:15 del 11 de octubre se les comunicó a él y a su compañero que se constituyeron en el predio antes mencionado, ya que había una persona afectada presuntamente del delito de robo con violencia. Por lo que al llegar se encontraron con la ciudadana Sofía, quien les describió lo ocurrido y les proporcionó la media afiliación del activo. Acto seguido se transfirieron esas señas a través del bando de policía. Por la tal circunstancia, a las 19 horas con 45 minutos, les reportaron haber ubicado al sospechoso en el Parque San Cristóbal, por lo cual, una vez que ellos arraigaron al lugar, se encontraron con Darío Nicolás Tinal Manrique caminando con una actitud sospechosa y quien, al percatarse que lo habían descubierto, procedió a fugarse, pero fue detenido y capturado, por lo que al inspeccionar sus ropas le encontraron los objetos robados. Por su parte, se encuentra acreditada la calificativa del delito, pues el apoderamiento se llevó a cabo dentro de una vivienda, lo cual se advierte del dicho de la víctima, así como de Verónica Fernández.
quienes manifiestan que los hechos ocurrieron en el interior del domicilio de Sofía. De igual forma, los hechos acontecieron de noche, pues es un hecho notoriamente conocido por constar en los registros del sistema meteorológico que la puesta de sol del día en referencia se llevó a cabo a las 16 horas con 32 minutos. Asimismo, el sujeto llevaba consigo un arma, tal y como lo manifiesta la víctima en su declaración. Y por lo que respecta a la violencia moral, esto se deduce debido a que al portar el sujeto activo un arma en su mano, como es el cuchillo, fue suficiente para influir temor de ocasionar un daño real a la víctima en su integridad física y logrando con ello intimidarla, a ella y a su acompañante. Ahora bien, por lo que respecta a la probabilidad de que el imputado Darío Nicolás Tinal Manrique participara en la comisión del citado hecho, sirve de apoyo el mismo informe policial rendido por el agente Luis Colli, del cual se destaca que al momento de la detención del imputado se le encontró en posesión de los objetos materia del delito. Aunado a ello y vinculado con los datos ya establecidos y enunciados en este momento, es importante considerar que tanto la víctima como su amiga Verónica tuvieron ante la vista el imputado y lo reconocieron como ser la persona que la noche del 11 de octubre se había introducido al domicilio portando un arma, con el misma arma que causó temor a la víctima y se apoderó de las pertenencias de la ciudadana Besterrechea. Por último, es menester señalar que derivado de la presente investigación no se advierte que se actualice alguna causa de excluyente del delito, así como una causa de extinción de la acción penal. Por todo lo anterior, su señoría, es que esta Fiscalía reitera su solicitud de vincular a proceso a Darío Nicolás Tinal Manríquez, toda vez que ya se han colmado todos los requisitos establecidos en el Código Nacional para su procedencia. Asimismo, se han reunido todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos que integran el delito que se le imputa. Es cuanto, señoría. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito permiso para desplazarme en la presente sala. Adelante, prosiga. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de mi representado Darío Nicolás Tinal Manríquez, ya que no se cumplen los requisitos formales y materiales que expresa el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la presente defensa no consiente el hecho de la Fiscalía de tener acreditada la probable participación de mi defensa. Sin embargo, sí existen datos de prueba desahogados en sede ministerial que destacan la inocencia total de mi patrocinado, ya que el día 11 de octubre del 2017 el señor Tinal se encontraba trabajando. En eso llega la policía municipal y lo detuvo porque correspondía con la vestimenta que él traía, con la vestimenta de la persona que andaban buscando. Sin embargo, no traía entre sus ropas ningún objeto de los que mencionan que se apoderó, ni tampoco ningún arma tipo cuchillo, mismos hechos que le constan a la ciudadana Zoila María Coelho Tinal, quien lo relató en sede ministerial en su respectiva entrevista. Por lo que, su señoría, el Ministerio Público trata de sorprenderle omitiendo dichos datos de prueba, como lo es la entrevista antes mencionada, así como la entrevista de mi representado. Por lo que se deja en claro que la Fiscalía está faltando a su deber de objetividad expresada en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Fiscalía pretende acreditar la probable participación de mi defenso al argumentar que fue reconocido por la víctima y un testigo. Respecto a esto, señor juez, de la carpeta de investigación se desprende que el dato de prueba que argumentó la Fiscalía viola en todos sus aspectos lo estipulado en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere el procedimiento para reconocer personas, ya que en primer término dicha carpeta carece de una diligencia formal de reconocimiento de persona, lo que trae a estudio de usted, señor juez, la Fiscalía es la entrevista practicada de la ofendida Sofía Besterrechea en sede ministerial,
donde manifiesta que la policía municipal en su domicilio le puso ante la vista a la persona Darío Nicolás Tinal Manríquez, a quien la ofendida lo reconoció como el ladrón solo por traer un pantalón de mezclilla y una playera verde tipo polo. Asimismo, la testigo Verónica Fernández Castro en su entrevista señala que 2 horas después de los hechos llegó la patrulla y en un celular le mostraron una foto que no se miraba bien, solo se miraba la ropa de una persona. De los anteriores datos de prueba, su señoría, se desprende una violación real a los derechos de mi defenso y a las formalidades del procedimiento y debido proceso, ya que en primer término la policía puso ante la vista físicamente de la ofendida y en fotografía a la testigo de mi patrocinado, sin cumplir con lo establecido en el artículo 277, en su párrafo 3º, es decir, no se puso ante la vista en conjunto con otras personas con características similares en sede ministerial y por autoridad ministerial diferente a la que realizó la investigación. Del mismo artículo se desprende además que dicho reconocimiento de persona se debe de llevar a cabo obligatoriamente con la presencia del defensor del imputado, lo cual no sucedió. También, su señoría, del artículo 279 nos cuenta la forma de reconocimiento de persona en fotografías, la cual se debe mostrar a la persona en conjunto con diversas fotografías con las mismas características. Para que esto tenga validez, se requiere además que no esté al alcance la persona imputada, lo que en especie sí acontecía, ya que mi defenso se encontraba detenido por los mismos policías aprensores. Siguiendo en el mismo orden, su señoría, de ideas, se cuenta con la carpeta de investigación, el informe policial homologado suscrito por el agente Luis Manuel Colín Martínez, en donde pone a disposición a mi patrocinado y narra la forma en que llevó a cabo la detención. Y especifica que a mi defenso le encontraron entre sus ropas el producto materia del robo por el que se pretende vincular a proceso. Sin embargo, nunca se le informó el motivo de la revisión, violentando así el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a su vez se desprende que el agente aprensor no le constan los hechos de la conducta delictiva, solo llevan a cabo la detención del señor Tinal por cumplir con las características de vestimenta del supuesto responsable. En base a lo anterior expuesto, opera en contra de los datos de prueba de nulidad insaneables previstos en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se violaron los derechos humanos consagrados en el artículo 5, 7 y 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por lo que no tener datos de prueba idóneos que acrediten la participación, esta defensa no advierte la necesidad de entrar al estudio de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito en cuestión. Por lo anterior, su señoría, reitero mi solicitud de que se dicte un auto de no vinculación a proceso a favor de mi defensa. Es cuanto. Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en la sala a efecto de abrir el debate de disposición de medidas cautelares. Prosiga. Primeramente, su señoría, con fundamento en los artículos 18 y 19 constitucionales, así como 155 fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que se le imponga a Darío Nicolás Tinal Manrique la medida cautelar de prisión preventiva, justificando dicha medida con base en lo siguiente. Primeramente, es necesario hacer valer en cuanto a la procedencia que el delito por el cual fue vinculado al proceso es un delito que amerita pena privativa de libertad, según se establece en el artículo 165 del ya citado Código Nacional de Procedimientos. Además de que no se acredita ninguna causa de excepción, según lo establece el numeral 166 del mencionado código, ya que el imputado y vinculado a proceso
Darío Nicolás Tinal Manríquez es una persona menor de 70 años y no se ve afectada de una enfermedad grave o terminal. Es así como para justificar la prisión preventiva contamos con un análisis de riesgo elaborado por la directora de la Unidad de Medidas Cautelares, la licenciada Linda Patricia Bustillo Saldívar, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en el que se establece efectivamente que Darío Nicolás cuenta con un riesgo médico. De igual forma, del mismo análisis se establece que se llega a la conclusión por parte de este órgano investigador que existe un peligro de sustracción del imputado, atendiendo al artículo 168 del multicitado código, ya que Darío Nicolás no cuenta con un domicilio fijo, puesto que en ocasiones duerme con su prima Zoila María Coello Tinal y en otras ocasiones en un puesto de frutas en el que labora, ubicado precisamente en el Parque San Cristóbal, por lo que se deja en claro que no posee una residencia propia o de manera reiterada o consuetudinaria. Además de que sus padres, sus dos hermanos y su hijo, quien vive con su madre, viven en Oaxaca. Todo lo anterior se traduce en que no tiene arraigo en el lugar en que debe ser juzgado, es decir, aquí en Mérida, Yucatán. Toda vez que sus familiares directos no se encuentran, digamos, en otra ciudad, sino que se encuentran en otra entidad federativa como lo es el estado de Oaxaca. De lo anterior, se desprende que, en caso de no aplicar la prisión preventiva, no se puede garantizar la comparecencia del imputado en el lugar del proceso, ya que no cuenta con razones reales para permanecer en el lugar que será juzgado. De igual forma, se actualiza o cobra vigencia el que existe un peligro de sustracción del imputado en referencia a la fracción tercera del mismo artículo 168 del Código de Procedimientos Penales, ya que el delito por el cual fue vinculado a proceso es el de robo calificado ejecutado con violencia moral por haberse cometido en vivienda habitada de noche y portando armas al momento de su comisión. Mismo delito que contempla una pena alta, lo que hace muy atractiva la fuga para evitar la pena antes mencionada. Por otra parte, esta representación social funda y motiva la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva en el riesgo para la víctima del delito de robo con violencia, según lo establece el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el numeral de mención establece que se le debe dar protección a la víctima y ofendida Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz. Debemos observar que por las condiciones particulares del domicilio de la ofendida, ya que éste se encuentra ubicado a escasas cuadras del lugar donde labora el hoy imputado, aunque del mismo análisis de riesgo se desprende que el imputado no conoce a la víctima, lo que sí conoce, señoría, es su domicilio, ya que fue precisamente en este lugar donde sucedieron los hechos, con lo cual se deriva un riesgo fundado de que Darío Nicolás Tinal Manríquez cometa en contra de dicha persona un acto que pueda afectar su integridad corporal o peor aún, que pueda poner en riesgo su vida. Su señoría, es necesario dejar en claro la proporcionalidad así como la idoneidad de la medida solicitada, y esto es así ya que el imputado cuenta con el riesgo de peligro de sustracción, así como el riesgo fundado para la víctima y ofendida, por lo que la única, repito, la única medida cautelar que cubriría estos riesgos sería la de prisión preventiva, ya que de ninguna de las otras 13 medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155 serían suficientes o idóneas para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso que aquí se le sigue, así como también el de garantizar la integridad física de la víctima y ofendida. Para finalizar, reitero la solicitud de la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que manifestar al respecto? Sí, su señoría. Permiso para ponerme de pie y desplazarme en la sala. Adelante, hágase cargo. Señor juez, el honorable representante social aquí presente solicita la prisión preventiva justificada basándose en 3 puntos. Primero, el peligro de la sustracción, ya que no cuenta con un arraigo domiciliario. Segundo, el máximo de la pena que puede llegar a imponerse. Y tercero, salvaguardar la integridad física de la supuesta ofendida. Fundando lo anterior en el artículo 168, fracción primera y tercera, y en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero, en cuanto a lo relativo al arraigo, se tiene que el lugar debe ser juzgado el peligro de la sustracción,
este no ha de ser tomado en cuenta, ya que el fiscal solo se digna fundar dicho riesgo, sin embargo jamás lo motiva. Es decir, aduce que mi defensa nació en otra entidad federativa y que por esto tiene riesgo de sustracción. Al igual que porque si tiene familiares en el estado de Oaxaca, esto tiene riesgo de sustracción. En cuanto a esto, su señoría, me opongo de manera rigurosa, ya que es verdad que mi cliente nació en el estado de Oaxaca y es verdad que sus padres, hermanos e hijos viven en el estado antes mencionado. Sin embargo, mi defensa tiene su domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, el cual está ubicado en la calle 59, número 336, entre la avenida 68 y 70 de la colonia Centro. Por lo que sí tiene un arraigo en esta ciudad, es decir, cuenta con un domicilio habitual como lo es y lo establece el mismo Código Civil para el estado de Yucatán. Además, que el tener familiares en otro estado, como lo es el estado de Oaxaca, no puede causarle ningún perjuicio, por ser una causa ajena a la voluntad de mi defensa. Segundo, en cuanto al riesgo traído al estudio del fiscal, en lo tocante al máximo de la pena, me pronuncio al respecto. Recordamos, su señoría, que existe diverso criterio de tesis con número de registro 2011-746, donde hace referencia que la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar, bajo el argumento de que por imponer la pena de prisión mi defenso, este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer ante el juicio, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de la regla del trato procesal, por lo cual debe de desestimarse, su señoría. Y tercero, por último, con respecto al riesgo expuesto por la fiscal, es decir, la seguridad que debe de brindársele a la víctima, ante esto su fiscalía no motiva de manera clara el cómo mi cliente podría cometer actos en contra de la ofendida, y el solo dicho del fiscal no debe de atenderse si éste no adminicula con un dato de prueba idóneo y real que expone el peligro hacia la ofendida en mención. Es por lo anterior, su señoría, que el fiscal no acreditó fehacientemente las necesidades de aplicar la prisión preventiva a mi patrocinado. Además, tampoco explica o nos dice el por qué las 13 medidas diferentes a la prisión preventiva no son suficientes cada una de ellas. Esto no nos garantiza la presencia del imputado y protege a la víctima. De la misma forma, su señoría, le informo. No debemos olvidar que la prisión preventiva es la máxima ratio de la lesiva y es la más lesiva que existe en el catálogo de medidas cautelares, en el sentido que no debe de hacerse uso de la misma salvo en la última instancia. No hay que dejar fuera, su señoría, que la presunción de inocencia indica que mi cliente debe de ser tratado en todo momento como inocente, hasta que haya una sentencia condenatoria, situación por lo cual se rompería si usted dicta una medida cautelar como lo es la prisión preventiva. Y para concluir, el Ministerio Público no presentó pruebas que acrediten la probabilidad de que la persona imputada se sustraiga del lugar en que deba ser juzgado. Tampoco presentó los datos de prueba para sostener que existe un riesgo fundado en que la persona imputada cometa un delito o ponga en riesgo a la víctima. Por tanto, su señoría, la prisión preventiva que solicita el fiscal no es idónea, no es necesaria, no es proporcional en relación a mi patrocinado, por lo cual pido desestimarle e imponerle una medida menos lesiva, la cual permita cumplir con la finalidad del proceso penal. Es cuanto, su señoría.